¿Cómo están? Yo soy Blanca Juana Gómez Morera, soy directora general de Expansión Publishing y esta vez me toca moderar una mesa con 3 secretarios de turismo de 3 estados muy importantes de nuestro país. Te doy la bienvenida a Eduardo Yarto Aponte, secretario de Turismo de Zacatecas. ¿Cómo estás, Eduardo? Juan José Álvarez Brunel, de Guanajuato. ¿Cómo estás, José? Y a Marco Aurelio Hernández Pérez, de Aguascalientes. Bienvenido también, Marco Aurelio. ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, pues de entrada, yo feliz de estar bendita entre los hombres, no tan feliz de que no tengamos hoy una representación femenina de alguna mujer como secretaria de turismo de los estados, pero bueno, no tenemos una mujer hoy, pero sí tenemos un pacto. Sí tenemos un pacto, una alianza centro-occidente del Bajío, es el tema que nos ocupa ahora. Y yo acepté moderar este panel porque en Grupo Expansión nos importa mucho el turismo, como ustedes saben mejor que yo, y es el tema que les ocupa en su agenda del día a día. El turismo en México, yo no sé, ya corríjanme, prepandemia representaba el 8% del PIB nacional. ¿En cuánto estará ahora? Casi 9 o más, ¿no? Y en sus estados, en algunos cambiará más. En fin, es muy, muy importante el turismo como parte de la reactivación económica del país. Ahora que, gracias a Dios, la pandemia está cediendo terreno. Me importa mucho hablar con ustedes, me importan las alianzas y me encanta cómo se han unido ustedes como estados que están juntos, que representan una región importantísima que ha generado muchísima riqueza para este país. Y bueno, quiero que me hablen de todo lo que traen. Entonces, a mí me toca moderar, a ustedes les toca dar las buenas noticias y a mí hacer las preguntas. ¿Quién quiere empezar a decirme cuáles son los retos ahora, ya en este mismo verano, donde todos queremos que el turismo carretero se active y que nos pongamos a viajar y a consumir y a derramar otra vez en nuestro país? ¿Quién empieza? Adelante, Marco. Venga. Gracias, claro, con mucho gusto. Realmente este trabajo es un reto importante para generar una nueva normalidad. El hecho de la firma de este pacto Centro-Occidente ha traído a Aguascalientes enormes ventajas porque ha permitido que todas las personas de la región viajen en menos de máximo 3 horas y puedan estar en cualquier estado de este pacto. Y es una forma de responder a esta circunstancia. Hablabas tú respecto al porcentaje del PIB que representa el tema de turismo en cada uno de nuestros estados. En Aguascalientes efectivamente estaba sobre el 8% y uno de los eventos más trascendentes e importantes que le dan mucha identidad al estado de Aguascalientes es la Feria Nacional de San Marcos. Claro. Durante 2 años ya ha sido suspendida. Pero gracias también a estas iniciativas de la firma de este pacto, hemos podido mitigar esas situaciones y se empiezan a hacer las cosas de una forma diferente con una nueva normalidad. Y estamos aprendiendo precisamente nuestros vecinos. Obviamente, Guanajuato nos ha apoyado muchísimo con temas que ellos van a la vanguardia, como el tema del observatorio turístico, donde nos ha permitido precisamente conocer cuáles son nuestros mercados, nuestros nichos, hacer realmente el análisis y ver a dónde nos tenemos que enfocar. Zacatecas, bueno, pues aquí nuestro vecino del norte también nos ha apoyado muchísimo con su experiencia y todo lo que tenemos, y yo creo que ha sido muy enriquecedor. Realmente esta firma de este pacto fue una respuesta anticipada a una situación desconcertante y que no tenía una fórmula de solución. Déjame seguirme un poco con Aguascalientes, Marco Aurelio. ¿Va a haber Feria de San Marcos pronto? ¿Qué podemos esperar ahí? Era muy importante, ¿no?, dentro de la derrama turística de tu estado. Efectivamente. No quiere decir que otros eventos relacionados con la feria no se estén haciendo, pero no de esa magnitud ni de esa convocatoria. Estamos ya preparados para la feria, pero del 2022. Hasta 2022. Lo que es la feria. Pero en este año tenemos actividades también importantes, como es el tema de la vendimia de la Ruta del Vino, que es también de mucha identidad para Aguascalientes, el tema
vitivinícola, que desde hace muchos años ha venido trabajando, y que además del agua de mesa, últimamente estamos en el tema ya de etiquetas con vino tinto. Tenemos también lo que es una de las identidades de Aguascalientes, que es el tema de José Guadalupe Posadas, con el tema de las calaveras de la Catrina y todo este tipo de cosas, que también tenemos una actividad muy importante, que tenemos también un reconocimiento y actividades también que tienen un buen nivel de convocatoria, que vienen gentes de toda la región y participan en estas actividades. Este año, en forma adicional, tenemos también el Congreso Nacional Charro, donde tendremos la presencia de equipos de todo el país y además de algunos estados de la Unión Americana. Y continuamos, o sea, con todos los eventos ordinarios, tenemos todo preparado. Bueno, pues hemos afortunadamente hace unos días clasificados en semáforo verde, lo cual nos permite una mayor afluencia, no sin bajar la guardia, no sin darnos cuenta que tenemos todavía una situación de posible riesgo de rebrote de alguna cuestión, pero seguimos pendientes del tema sanitario. Y con ese esquema esperamos, o sea, continuar en semáforo verde con actividades en una nueva normalidad, pero sí empezando a recibir gentes. Y este esquema de pacto Centro-Occidente ha sido la razón que nos haya permitido ir subiendo un poquito las ocupaciones hoteleras, las visitas familiares por carretera, que anteriormente no teníamos tanta afluencia, y se ha sentido realmente este impacto. Entonces, bueno, no hay toros, pero hay mucho vino en Aguascalientes, habrá vino este año y otras actividades, y hay los vecinos en este pacto que están ayudando. ¿Qué me dices de Guanajuato, Juan José? Guanajuato es enorme, ¿no? Es enorme en términos de turismo. ¿Cuántas empresas hay dedicadas al turismo? ¿Cuántos empleos se vinculan a la actividad turística en tu estado? Muchas gracias, Blanca Juana, nuevamente por la oportunidad de comentar con ustedes lo que Guanajuato tiene en el sector turístico. Y antes de entrar a ese tema, me gustaría nada más complementar lo que Marco Aurelio ha venido diciendo del Pacto Centro-Occidente por el Turismo. Y es muy relevante porque en esta iniciativa que acordamos y se lanzó en agosto del año pasado, los 6 estados de la República, que reunimos más de 20 millones de habitantes, nos hemos puesto de acuerdo para poder atender esta necesidad del sector turístico, pero también sacando una ventaja competitiva que tenemos por el turismo carretero, el turismo de proximidad, y en ese sentido hemos creado un micrositio que se denomina viajacentromexico.com, donde vas a encontrar precisamente todo lo que en conjunto aportamos. Tenemos muchas coincidencias, pero también algunas particularidades que nos hacen conjuntar esta oferta turística para que el interés de este visitante, de este turista que lo ha manifestado con claridad desde hace 15 meses que entramos a la pandemia, lo podamos atender de una manera muy importante. Tenemos más del 27% de la lista de pueblos mágicos. ¿Cuántos son en total en la región? 30 y pico, ¿no? Sí, en la región somos 34. Y precisamente eso es parte de lo que vamos a ir poniendo a disposición del turista. Nosotros en Guanajuato compartimos muchas condicionantes turísticas para precisamente este Pacto Centro-Occidente por el Turismo. Tenemos 2 ciudades patrimonio de la humanidad, tenemos estos 6 pueblos mágicos, por supuesto la herencia que hemos recibido a través de los pueblos originarios y que hoy se manifiestan en 5 zonas arqueológicas a lo largo y ancho del estado. Tenemos una gran ventaja en la conectividad terrestre, como lo estaba diciendo, en un radio de 4 horas a la redonda podemos ir de las capitales de cada uno de nuestros estados, para que entonces a través de unas escapadas que hemos nosotros propuesto, puedas tú, Blanca Juana, decidir si te quieres parar a comer con una cocinera tradicional o si quieres ir a un sitio de aventura o bien, como decíamos, visitar uno de los grandes museos que tenemos en toda la región. Guanajuato ha tomado la determinación de una visión estratégica
para fomentar los segmentos que han sido muy relevantes en años anteriores, como lo es el romance. Como tú sabes, Guanajuato Capital y San Miguel de Allende particularmente se han manifestado claramente como un lugar predilecto para realizar estas ceremonias de compromiso, de boda, pero también en una creciente interés por parte del turista con el tema de aventura. Pues el Estado cuenta con más del 42% de su territorio en áreas naturales protegidas, y con ello podemos vincular con mucha claridad un segmento de bienestar y salud con uno de ecoturismo, pero también cuando quieres ir a visitar nuestras ciudades patrimonio, y por supuesto en todo esto cubierto por nuestra gastronomía, que no solamente es característica de Guanajuato, sino también de la región, y ahí es donde viene esta complementariedad. Preguntabas tú acerca del PIB, y para Guanajuato el turismo representa casi el 10% del PIB estatal. Generamos más de 210,000 empleos directos, y nosotros tenemos registradas alrededor de 4,500 empresas turísticas que están relacionadas desde el hotel, el restaurante, el tour operador, el guía de turistas, el transportista, y con ello esta cadena de valor tan importante que representa el turismo ha quedado manifiesta ahora en la pandemia con mayor razón, porque hay que recordar, Blanca Juana, que este sector fue el primero que le dijeron quédate en casa, baja la cortina, detén tu actividad económica, y la verdad es que con mucha responsabilidad todo nuestro sector privado, nuestros prestadores de servicios turísticos estuvieron siempre colaborando de manera muy clara y proactiva con el sector salud de nuestros estados, y por eso es que hoy tenemos esta coincidencia, los 6 estados, de tener el certificado Safe Travels que emitió la WTTC, que adicionalmente en Guanajuato emanó de un distintivo Guanajuato Sano, que construimos con el sector, que nos acompañó Protección Civil, y que hoy estamos con mucha claridad diciéndole a nuestros visitantes, vengan a Guanajuato, aquí nos cuidamos bien, preocupados por nuestra propia salud para poderlos cuidar a todos ustedes. Buenísimo. Y a ver, ¿qué nos dices de Zacatecas, tú, Eduardo? Porque Zacatecas no es tan representativo el turismo en la derrama hacia el estado, en lo que representa para el PIB, por ejemplo, como estos 2 otros estados de tus colegas y compañeros. O sea, Zacatecas venía más bien repuntando en su oferta turística y nos cae el COVID encima, ¿no? ¿Cuáles son tus retos concretos para tu estado? Mira, vale la pena mencionar que el estado, a pesar de tener una gran riqueza natural y cultural, efectivamente la participación del turismo no era tan grande como lo es en otros estados. Aquí el PIB es alrededor de un 3%, pero también vale la pena mencionar que la medición estatal es muy diferente a la medición nacional. Hay diferentes rubros que se evalúan. Por eso aparentemente no es tan representativo, además de que aquí la minería es muy fuerte y es el punto focal de las actividades económicas. Sin embargo, no podemos omitir que tenemos una ciudad patrimonio cultural de la humanidad, que es la ciudad de Zacatecas, reconocida por la UNESCO desde 1993. Tenemos el Camino Real Tierra Adentro, donde Zacatecas junto con Durango son los estados que tienen más puntos que toca el Camino Real Tierra Adentro, con 13. Este es reconocido en el 2010, van a cumplirse 11 años de ello. Tenemos 6 pueblos mágicos. Tenemos unas zonas naturales impresionantes como Sierra de Cardos, Sierra de Órganos, Valparaíso, que son espacios con una gran biodiversidad. Somos uno de los estados con biodiversidad y donde hoy el mayor reto que pudiéramos tener hacia el desarrollo turístico a futuro está en el turismo de naturaleza y aventura. ¿Por qué? Porque tenemos un potencial muy grande que no hemos podido desarrollar. Lo que estamos promoviendo es la generación de emprendedores y de microempresarios para que puedan desarrollar estas diferentes actividades alrededor del estado. Somos un estado donde particularmente la capital y los pueblos mágicos tienen un posicionamiento creciente en el tema de turismo cultural, en el turismo de romance. En el turismo de romance
en 3 de sus 4 subespecialidades, que serían la propia boda destino, las escapadas románticas y la entrega de anillos. Tal vez donde no somos muy fuertes es en la luna de miel. En el turismo de reuniones nos posicionamos como un muy buen destino de congresos nacionales y regionales, como un muy buen destino de convenciones, como un destino emergente en el tema de viajes de incentivo, y en el tema de exposiciones es probablemente donde tenemos más por hacer, pero porque esta especialidad o esta subespecialidad depende de la diversidad de actividades económicas que tengas en la plaza. Los números, a partir del 2017, habíamos tenido el mayor número de turistas y mayor derrama económica en la historia. 2017 había sido el mejor año en Zacatecas. En 2018 lo superamos. En 2019 superamos el 18 y el 17, y el 2020 hasta marzo veníamos superando el 19 hasta antes de que cayera la pandemia. Todo parecía indicar que el 2020 iba a ser el mejor año. Lamentablemente nos cayó la pandemia. ¿Cuál es el gran reto? Y por eso trabajamos los 6 estados juntos. El gran reto es, primero, generar una gran estrategia de promoción entre los 6 para generar un turismo que se pueda desarrollar de manera interestatal y que además en el siguiente paso o los siguientes pasos serían atacar al mercado nacional. Esos son los retos a corto plazo. Lamentablemente la pandemia nos hace ver los temas así a corto plazo. A mediano plazo, pues ya también los 6 en estrategia conjunta estaríamos atacando mercados más lejanos. Vale la pena mencionar que este pacto lo empezamos a trabajar en el mes de abril del año pasado, del 2020, justo como una respuesta a la pandemia. Lo firmamos el 5 de agosto en Aguascalientes con la idea de no firmar una alianza que saliera muy bonita para la foto y que tuviera una gran cobertura de medios y que no se hiciera nada después. Aquí primero trabajamos 4 meses con 6 equipos, un equipo de marketing, un equipo de desarrollo, un equipo de relaciones públicas, uno de comunicación social, uno de turismo, reuniones y uno de los propios secretarios. Se trabajó desde abril con la idea de tener muchos resultados, y ya cuando firmamos ya había toda una estrategia que estaba funcionando. Y también vale la pena mencionar que las primeras actividades que hicimos en alianza, los 6 estados juntos, se dieron desde el Tianguis Turístico de 2017, donde hicimos un evento en 2017, otro en 18, otro en 19, buscando atacar compradores, pero ya como región, y la pandemia pues nos hace reaccionar y trabajar de una manera mucho más cercana, buscando objetivos comunes entre los 6. Ahora, por ahí tocaste un tema de un equipo interdisciplinario, empezó a trabajar en el Estado, y me imagino que así también en conjunto, marketing, promoción. También hablaba Juan José de este sitio ya digital al que hay que hacerle promoción y que la gente lo conozca. ¿Cómo hacer promoción hoy que no hay recursos? De por sí veíamos una estrategia de este gobierno de pocos recursos hacia el turismo y todo lo que ya se ha dicho al respecto. Ahora, después de COVID, pues menos, ¿no? ¿De dónde va a salir ese dinero para promover sus estados? ¿Quién quiere contestar? Con mucho gusto, Blanca Juana. Mira, sin duda alguna, el 2020, en esta limitante de la actividad económica y de la generación de recursos, independientemente de la relación con el centro del país, pues sí, nos contrajo mucho, nos ha restringido mucho los recursos. Pero también es cierto que todos los estados tenemos una serie de activos que vamos llevando, con los que contamos y que podemos utilizar para nuestra promoción y nuestra difusión. Ahí es donde hicimos esta sinergia los 6 estados para que, entendiendo que las condiciones eran muy precarias, pudiéramos echar mano, por ejemplo, de nuestras televisoras estatales. En el estado de Guanajuato tenemos una red de televisión que se denomina TV4,
que adicionalmente de que tiene una alianza con la red de televisoras públicas del país, pues también nos puede ayudar con todo este archivo que se tiene de imágenes para poderlas difundir a través de algo que también se volvió muy evidente durante la pandemia, y es precisamente lo que estamos haciendo hoy: la virtualidad, las transmisiones en vivo, las conferencias virtuales. Todo ello nos llevó a muchísimas audiencias que de otra manera no estaban acostumbradas a asistir, porque todo lo pensábamos presencial. En estos activos que tenemos los estados, bueno, pues tenemos espectaculares o tenemos pautas ya contratadas, y por supuesto que tuvimos que invertir algo de recurso para poder contratar a una agencia de relaciones públicas nacional que siguiera al tema del Pacto Centro-Occidente de manera muy puntual, dando difusión a todo lo que nosotros tenemos en conjunto y por supuesto a cada uno de nuestros estados. Eso fue un reto que logramos revertir en su momento, y que hoy, con la misma stringencia que hay presupuestal, bueno, pues tenemos con mucha claridad dónde están estas acciones que debemos de llevar a cabo de manera muy puntual, muy dirigidas, y que tiene que ver con lo que mencionó Marco Aurelio al principio. Tenemos un observatorio turístico en el estado de Guanajuato que fue emanado de una ley de turismo estatal que se construyó y se instaló en el 2012, que es reconocido por la Organización Mundial del Turismo y que nos permite tener esta vinculación con el sector privado, pero también con la academia, también con organizaciones internacionales, y que hoy, ante la gran cantidad de datos que nos permiten analizar y poder dirigir, estamos en posibilidades de ir directamente a los grupos de interés que nos están manifestando que quieren venir a esta región y que quieren hacer cualquiera de las actividades de su interés. Y en ese sentido, decirte que estamos construyendo con los otros estados la homologación de indicadores para que también podamos nosotros aportarle a nuestro sector turístico algo que es muy importante, Blanca Juana. No podemos pensar que un gobierno que no tiene una plataforma, que no construye un escenario para que la oferta y la demanda se conjunten, hagan clic y sobre todo se genere una venta para la prestación de un servicio turístico, tendría que estar fuera de nuestra actividad principal. Y eso en el Observatorio Turístico no lo va a estar dando. Ahora tengo otra duda. Se oye muy bien turismo carretero, destino de cercanías, todos ustedes unidos en un mismo frente. ¿Qué pasa con la seguridad? Uno ve las estadísticas de seguridad en nuestro país y precisamente la zona del Bajío no es precisamente la zona a la que a uno se le antoja tomar carretera y dejarse ir muy tranquilamente. Entonces, cuando ya estamos hablando de trayectos a lo mejor más largos, donde voy a recorrer 1, 2 o 3 estados, ¿qué tanto está afectando eso? ¿Cómo están ustedes respondiendo a ese reto? A ver, Marco, ¿qué dices tú? Yo no lo escucho. ¿Estará en mute, Marco? Yo no lo escucho. ¿No? Venga, ¿quién toma la palabra? Creo que ya está abriendo su micrófono, Marco. ¿Sí? Venga. Te comentaba que es una pregunta muy importante, pero evidentemente el problema existe, pero en Aguascalientes no tenemos el reporte de un solo turista que viniendo por carretera tenga algún problema de seguridad. O sea, yo creo que en el esquema regional, aunque hay problemas temáticos que se están atendiendo, el esquema de esta certificación de Safe Travel tiene que ver precisamente con el estudio y respecto al manejo que podemos hacer en cuanto a los recorridos terrestres. Y el problema no lo podemos negar, pero la realidad es que la gente sigue moviéndose, y a partir de este pacto ha incrementado muchísimo la visita de turistas en el estado de Aguascalientes. Hace un momento comentabas tú de que no habrá toros en Aguascalientes. Comentarte con orgullo
que estamos celebrando este año el 125 aniversario de la construcción de la Plaza de Toros San Marcos. Y en este esquema tenemos 4 festivales taurinos muy interesantes. El día 25 de abril, el día de San Marcos, el día principal de la Feria Nacional San Marcos cuando se celebra, tuvimos una corrida también muy interesante y muy concurrida, donde la gente evidentemente expresa esa intención de estar presente en estas tradiciones. Y vinieron personas, obviamente, de toda la región, como es común, o sea, se agotó el boletaje, se autorizó un aforo de un 50%, la empresa solamente aceptó un 45%, y bueno, o sea, no hemos tenido ninguna situación de queja con respecto a esto. No podemos decir que el problema no existe, porque sí existe el problema, pero yo creo que ese problema no va dirigido ni es un esquema de enfoque al tema turístico. Yo con frecuencia recorro por carretera toda esta zona, o sea, y evidentemente tampoco hemos tenido ninguna problemática. Entonces, me ha tocado que en los recorridos que he hecho dentro del trayecto de esta zona, o sea, hay mucha seguridad, hay presencia constante de tanto del área de lo que es el ejército como lo que es la policía estatal y municipal, esquemas que brindan seguridad y dan mucha confianza. ¿Por qué no vamos al tema de las mujeres también? En estas empresas y empleos derivados del sector turístico hay muchísimas mujeres. Yo no sé, ¿tienen censado el porcentaje de la población femenina que es empleada turística, mujer, en sus estados? ¿Lo tienen? Sí, nosotros en Guanajuato sí lo tenemos, Blanca Juana, y te quiero comentar que, bueno, no solamente, me voy a regresar a tu primer comentario de entrada de esta entrevista, en donde nos decías que pues no había ninguna mujer secretaria sentada en en este foro. Pero también te quiero decir que en el país, por supuesto que tenemos secretarias de turismo, son una docena, y por supuesto que eso a nosotros también nos motiva mucho, porque siempre tienes un ángulo diferente de perspectiva y siempre tienes una manera pues, de sensibilidad diferente, ¿no? En Guanajuato yo te quiero decir que de las personas ocupadas en el turismo, 2/3 partes son mujeres. Uh-huh. Y adicionalmente, en la Secretaría de Turismo, con nuestros colaboradores, el 70% son mujeres. Ah, mira, tienes mayoría. Muy bien. Muy bien, Juan José. Eduardo, ¿tú cuántas mujeres tienes? Mira, te comento por nuestra parte, en la industria turística, Zacatecas es alrededor de un 60%, tal vez incluso un poquito más. Uh-huh. En la Secretaría el porcentaje es similar, debemos andar sobre un 58%. Uh-huh. Un tema interesante es que fuera del puesto del mío como secretario, si vemos en los niveles más altos que están en la estructura de la Secretaría, tenemos dos subsecretarías. En una tenemos a una mujer, en otra un hombre. Uh-huh. El siguiente nivel son direcciones y coordinaciones, y son 10, y curiosamente también son 5 y 5. Uh-huh. Sin embargo, aquí quiero hacer una acotación. No es tan así, esta división exactamente 50 y 50 en los puestos importantes no tiene nada que ver con equidad de género, y esto es importante decirlo, porque me parece que la equidad tampoco es poner mitad y mitad simplemente por hacerlo así. Uh-huh. Tiene que ver con el talento, o sea, las 5 mujeres que están en las direcciones y la que es subsecretaria no están el mejor talento para ocupar. Es un tema de talento. Y lo mismo sucede en las secretarías de turismo de los estados. Incluso son más de 12, son 14 o 15 mujeres y el resto somos hombres. Y yo podría asegurar que por lo menos, si no todas, la mayoría de ellas están ahí por su talento. Eso me parece mucho más importante que un tema de hacer equidad por equidad. Y comento esto porque en algún momento se nos cuestionó
de por qué somos 6 hombres. Pues somos 6 hombres en este pacto y eso no es más que una casualidad de la región. O sea, el pacto es de una región geográfica, no es un tema de hombres contra mujeres, por favor. Hay que sacudir esa idea. Es una región geográfica donde 3 de estos 6 estados cambian en los próximos meses y muy bien pueden ser 3 mujeres. Y si eso sucediera, no quiere decir que ahora será la región más equitativa, sino que estarán al frente las 6 personas que los gobernadores juzgan son las que deben estar adelante. También por eso quise mencionar que los primeros antecedentes de este pacto fueron reuniones que se hicieron eventos que se hicieron en el 2017 y en el 2018, donde en ese 2017 al frente de la Secretaría de Turismo de Aguascalientes había una mujer, en el 2019 había una mujer en Guanajuato. Es decir, creo que es importante resaltar que en la actividad turística las mujeres están ganando terreno por su talento, no por un tema tanto de equidad como a lo mejor se tiene que dar en otras industrias. Totalmente, la cuota por la cuota, creo que nadie estamos de acuerdo en ello. Creo que eso no funciona. No funciona, aunque se ha dicho mucho también que en ciertos sectores o en ciertas industrias a veces es necesaria de entrada la cuota. Me gustaría... De entrada lo puedo creer, pero en turismo me parece que ha habido un avance y ese avance es por talento y creo que hay que recalcarlo. De acuerdo. A mí me gustaría darle la palabra a Marco Aurelio para que nos diga cómo está la representación femenina en su estado y quizá en la Secretaría también, y después seguirme con la pregunta ya concreta, más allá de cuotas. ¿Cómo impulsar el que la mujer crezca en oportunidades en su sector, en sus estados? Porque también el turismo, no solo hay, decías tú, Juan José, es 2 de 3, es muchas las empleadas mujeres en turismo. Pero además luego viene toda la parte de los empleos informales que se derivan de las visitas a los pueblos, etcétera, etcétera. Vemos muchísima población femenina ahí. Entonces, si quieres, Marco Aurelio, toma la palabra para decirnos cómo está la representación y si quieres seguirte con esto, cómo empoderar a las mujeres en este sector. Sí, bueno, pues una excelente pregunta y me parece muy interesante la respuesta de Eduardo, que las personas que están en el sector está por su capacidad y su competencia, no porque tenga que haber equidad o cualquier cosa. Aquí en Aguascalientes nosotros, evidentemente, nuestra primera secretaria fue una mujer, un excelente papel y que sigue colaborando intensamente con la secretaría. Entonces, o sea, evidentemente el cargo que representamos es un esquema de confianza directa del gobernador hacia nosotros. Yo te comento que en el ámbito de mis direcciones, el 75% son mujeres. Fíjate. En el ámbito total de todo el equipo de trabajo, el 45% son mujeres. Y en el ámbito de lo que es el total de la gente que se dedica a eso, tenemos un estimado de 64% de mujeres que encabezan los esquemas de gastronomía, de agencias de... mayoría. También son mayoría, por naturaleza propia. Y la respuesta a lo que tú preguntas es sencilla. ¿Cómo hacer para empoderar a las mujeres? Darles un espacio. Ellas se encargan de lo demás. Darles un espacio y muchas de ellas son empresarias de origen, son empresarias que en su momento están sucediendo en otros casos a una empresa familiar que se quedan solas y empiezan ellas con los hijos a seguir trabajando. Y nosotros en el tema de vitivinícola, es impresionante ver cómo hay muchas mujeres encabezando estas empresas y cómo, organizan y tienen un éxito impresionante. La respuesta es muy sencilla. Es solamente darles un espacio y su capacidad se demuestra, porque evidentemente, la forma en que organizan, trabajan, que entienden todos los aspectos básicos de la naturaleza de mujer real se manifiestan en el trabajo, en la integración, en la creatividad, en impulsar nuevos esquemas, nuevas cosas y generar espacios importantes. En el tema, por ejemplo, de la ruta del vino que arrancamos el año pasado, tenemos... yo creo que ahí sí el 50% de encargadas mujeres. En el ámbito, por ejemplo, universitario, pues se participa también en un esquema de la ruta del vino, porque las personas que no tienen lugar para hacer sus procesos de destilación y de embotellamiento, la universidad los apoya, les da seguimiento y
les proporciona lo necesario, les complementa en una forma subsidiaria los aspectos que ellas no pueden resolver. Y yo creo que en el esquema empresarial, en el esquema de gobierno, realmente la parte sustantiva de los espacios que ocupan debe ser por su capacidad y su desempeño. Y así sucede. ¿Hay estos espacios? Tú dices crearles espacios. Sí hay los espacios, sí hay las políticas en las que las chavas que van y tienen a sus hijos puedan descansar un rato y después regresar a trabajar sin que haya ningún tipo de represalia en sus trabajos por ello. No solamente existe, o sea, por ley, la ley lo determina. O sea, la mujer que da a luz después de sus días que le corresponden por ley, o sea, puede ir a su casa en un intermedio a hacer su esquema de lactancia. Pero no pierde oportunidades. Claro que no, bueno, o sea, claro que no. ¿Por qué? Porque la eficiencia no es por tiempo disponible. La eficiencia en su trabajo es por el cumplimiento de los objetivos y lo que se tiene en las agendas. No es por el tiempo que estén en la oficina, o sea, obviamente su vinculación, y más con todas estas herramientas, ahora con todo el esquema de la pandemia, el home office en el esquema de la Secretaría fue algo muy común, y se siguió trabajando, se siguió haciendo, y se seguían cumpliendo con los esquemas fundamentales. Entonces, más que darle un espacio, la gente es darle una oportunidad. En Aguascalientes hay, como debe haber en todos los estados, un organismo que se llama CIFIA, que en forma especial tiene un monto de apoyos económicos para las mujeres, que en su momento tienen una mayor facilidad para accesar a un financiamiento, digo, a la misma tasa que los hombres, pero por el simple hecho de hacerlo como mujer jefa de empresa, tiene una mayor facilidad para acceder en esto. Tenemos asociaciones de mujeres empresarias, tenemos 2 asociaciones muy dinámicas de mujeres empresarias, tenemos un grupo de mujeres empresarias de el mezcal y el maguey que están trabajando intensamente. Hay mucha participación, hay mucha competencia, y yo creo que en el ámbito cultural, el esquema del Centro Bajío es un área con una cultura de incluir todas las capacidades y a todas las personas. Yo creo que no hay en esta zona un esquema de cerrazón para cerrar espacios o para que no puedan estar por el simple hecho de ser mujeres, por el simple hecho que son mamás, por el simple hecho que en su momento tienen que acudir a algunas otras cosas. Porque no es el tiempo lo que se les mide la eficiencia, se les mide los resultados, se mide su creatividad y todo lo demás. Muchas gracias. Quiero escucharte, Eduardo, y quiero escuchar, Juan José, en torno a esto, concretamente oportunidades de crecimiento para las mujeres, paridad de sueldos, alguna política que se esté implementando con éxito en sus estados. Pues mira, desde el gobierno te puedo decir que el tema de sueldos es nuevamente por puesto. Hay un tabulador y el tema de género no tiene nada que ver, y me parece que no deberían de tener nada que ver. Sé que se dan en otras especialidades, incluso en el mismo turismo hay una diferencia en algunos casos. Me parece que eso debería ser ilegal. No veo por qué tiene que haber, una mujer tiene que ganar menos. Me parece que lo que se pague en un sueldo es por un objetivo que hay que cumplir independientemente del género o de la condición de cualquier persona que lo preste. No es solo un tema de género, sino de equidad en todos los sentidos. Me parece que, vuelvo al tema, creo que la cuestión es talento. Nosotros trabajamos con 7 gremios del turismo con quienes nos reunimos periódicamente. De esos 7, 3 están liderados por mujeres, mujeres empresarias, mujeres que al final están al frente no solo de su empresa, sino de una asociación, y que además en la mayoría de ellas, creo que todas, las 3 me parece que son madres, y al final lo que se busca es tratar de dar esas facilidades, por lo menos desde el gobierno las tenemos para todas las madres que trabajan, tenemos una serie de facilidades. También hay que mencionar que la pandemia nos enseña a trabajar de otras formas, y el Zoom me parece que ha sido algo muy benéfico para todas ellas porque les da
más oportunidad de seguir rindiendo, de seguir trabajando de manera adecuada, obteniendo los resultados a los que deben de llegar, con la facilidad o la cercanía de estar trabajando desde casa, por lo menos cuando las circunstancias así lo permiten o así lo obligan para trabajar a distancia. Gracias. Juan José. Mira, Blanca, Juana, yo te diría que en alcance a lo que ya han dicho mis colegas, el tema de la meritocracia debe de ser porque debe de ser. Tenemos que transcurrirlo y por supuesto que yo encuentro que hoy en esta región estamos muy abiertos a precisamente que esto se logre, no solamente porque esta región ha sido una región muy dinámica, es la región con crecimiento y desarrollo económico más importante del país y seguirá en ese mismo camino precisamente por esta apertura que hemos tenido al mundo, no solamente por un tema de atracción de inversiones que nos permita este desarrollo económico, sino también porque al recibir a toda esta influencia del mundo, también viene una serie de ideas, ¿no? Y algunas de estas inversiones, pues bueno, vienen de países desarrollados. Yo te diría que el espacio está ahí y probablemente se dio por el tema de la paridad. Y vamos a pensar que ese haya sido el motivador para que se crearan o se abrieran estos espacios en donde la mujer pueda participar. En realidad yo creo que lo que nos hace falta en México es que nuestras mujeres crean lo que son capaces de hacer. El talento está ahí, es manifiesto. No importa si estás hablando de una gastronomía o de una industria o de una carrera profesional o de alguien que dirige una empresa. Como ya lo dijeron Lalo y Marco, pues tenemos claros evidencias de mujeres que dirigen asociaciones empresariales, que dirigen los esfuerzos de sectores productivos, que tienen obviamente un liderazgo en el tema social muy, muy importante. Yo te diría que lo que tenemos que hacer es que las mujeres continúen desarrollando este talento. En el gobierno del Estado de Guanajuato tenemos pues, programas obviamente de fortalecimiento empresarial, de acceso a los financiamientos, de capacitación, de continuo desarrollo de las competencias laborales de todos niveles, profesionales o de oficios, y que esto le permite a la mujer ir tomando todas estas ventajas para poderlas atraer y sobre todo proyectar en lo que estén desarrollando. Yo creo que existe el medio para poderlo hacer, el ecosistema, y es cuestión nada más de que vayan por ello, se mantengan ahí, que sean persistentes, dedicadas, que por supuesto lo son, pero que de repente los factores exógenos los podrían distraer. Y bueno, aquí la verdad es que las mujeres en turismo sí somos mayoría, entonces, como ustedes bien dicen, subirnos y ya. Díganme para terminar, por favor, ¿a qué porcentaje está su ocupación hotelera hoy? Estamos ya en verano, no sé si en pleno verano, a punto de empezar el pleno verano. ¿Cómo están viendo ahorita sus porcentajes y cómo los esperan en el corto plazo? A ver, si quieren, Eduardo, ¿cómo estás tú? Sí, mira, normalmente nosotros el verano lo deberíamos tener sobre un 60-65. ¿Estás? Creo que eso debería estar a lo que estuvo en 2019. Y me parece que hoy vamos a estar llegando sobre los 45-50 aproximadamente. Si llegamos a eso, sería un buen verano, hablando de que estamos finalmente... La reactivación, sí, en el resurgimiento. La pandemia no ha terminado, aunque afortunadamente los 6 estados estamos en verde, los 6 tenemos el sello Safe Travels. La realidad es que la pandemia no ha terminado. Y además hay una crisis económica también, ¿no? Claro. Entonces, podemos estar sobre un 45-50 este verano. Creo que serán unos números aceptables, particularmente entendiendo la situación. Juan José, ¿tus números? Coincido con Eduardo en términos de promedio. Obviamente nosotros tenemos ciudades patrimonio como San Miguel de Allende y Guanajuato capital que estarán arriba del 60%, pero sí estimamos también que la recuperación vendrá en ese mismo sentido. Ok, Marco, ¿estás similar?
Nosotros estamos ahorita rebasando un 40% de promedio en el 2021. Ahora para verano ya andamos sobre el 55%, lo que son ya estas fechas de verano. Es algo similar también, esperamos llegar, o estábamos antes en un 70% de ocupación en promedio anual, entonces estamos trabajando para eso. Pero yo quisiera comentarte nomás algo especial con respecto a la mujer, como algo histórico y algo interesante. El año de 1835, en una visita de Antonio López de Santana a Aguascalientes, una mujer hizo una petición al presidente Antonio López de Santana y gracias a esa petición se creó el estado de Aguascalientes. Hablando de la participación, de la fuerza, de la historia, y en base a eso hicimos una ruta de viaje en corto que se llama El Peso de la Pasión. ¿El peso de la? El peso de la pasión. Ándale, muy bien, pues a ir a Aguascalientes. Una ruta que nace en Aguascalientes, que termina en Zacatecas y que visita varios lugares históricos y que genera que de esa manera María Luisa Villa de García Rojas, esposa de Pedro García Rojas, hizo la petición a Antonio López de Santana y a través de eso se genera un estado en la República. ¿Qué tal? Pues buen dato para cierre. Y habla mujeres, que es algo importante. Exacto, pues ahí están los 6 gobiernos de los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, habiendo firmado este pacto Centro-Occidente por el turismo. Este junio vamos a viajar por México, vamos a viajar en carretera y que se reactive la industria en sus estados y por lo tanto en el país. Muchas gracias a todos por participar en esta mesa. Por aquí te esperamos, Juan, ojalá nos visites. Al contrario, y recuerda, viaja en corto. Viaja en corto, viaja en corto. Ay, me gustaría volver a decir, ¿cuál es la página que mencionaban? ¿Se llama Viaja Centro MX? No, Viaja Centro México. Viaja Centro México, Viaja Centro México, buenísimo, para ver ahí las rutas y hacer nuestros planes este verano. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Blanca Juana.